país. Debían llegar ayer, pero realmente hubo un problema de embarque de estas cajas de vacunas en Ámsterdam. Están volando hacia el Ecuador, llegarán hoy en la tarde y serán distribuidas en Quito y en Guayaquil para que a su vez sean distribuidas estas dosis en el país. Gustavo Ich, consultor político, ya está con nosotros. Gustavo, gracias por acompañarnos. Buen día. Empecemos a analizar lo que tiene que pasar en la segunda vuelta, suponiendo que se confirma que es Guillermo Lasso el que va a enfrentar a Andrés Arauz. ¿Qué tienen que hacer los candidatos para, uno, Arauz, mantenerse primero y ampliar esa base de electorado, y dos, Lasso, revertir la votación que tuvo en la primera vuelta, que a propósito es la peor votación en sus 3 campañas? Buen día. Buenos días, Verónica. Un saludo a toda la audiencia de que nos siguen también por la señal de televisión de Telesucesos. Efectivamente, lo que tú señalas, hay una estadística que resulta adversa desde alguna perspectiva al candidato Guillermo Lasso. Creo que en términos generales en esas elecciones hay una derrota monumental de las organizaciones, partidos o tendencias que se agrupan bajo la derecha política. Pero más allá de ese encasillamiento desde una perspectiva de clasificación o ideológica, hay una verdad que es absolutamente evidente. Arauz gana prácticamente en todas las provincias de la costa. Es un bastión electoral el que el correísmo tiene en esas provincias. La diferencia entre Arauz y Lasso en ese entorno es de no menos de 15%, prácticamente en todas y cada una de esas provincias. Y otro dato importante es que más allá de esa diferencia, el 68% de ecuatorianos no votaron por el correísmo, no votaron por el candidato Arauz. Es decir, ahí tenemos una gran cantidad de electores que pueden ser y tienen que ser los targets específicos hacia los cuales están obligados a dirigir sus campañas los candidatos que pasan a la segunda vuelta, para tratar de hacer lo que no lograron hacer en la primera, que es convencer. Milton, hay un déficit enorme de credibilidad en los dos candidatos desde la perspectiva del electorado. Eso es lo que dicen las estadísticas. O sea, no hay una certeza por parte de un amplísimo sector de electores que crean que el candidato Arauz no va a tocar la dolarización, que crean que el candidato Arauz no va a repetir las prácticas del gobierno que le da origen a él como a figura política en este momento, porque era prácticamente una persona inexistente antes de estas elecciones, y me refiero al gobierno del expresidente Correa, es decir, esas prácticas autoritarias, esas prácticas en las que ya se ha hablado demasiado. Se produjeron una serie de sucesos y de eventos que todo el país conoce hacia dónde le han llevado, pero tampoco hay certezas en ese mismo sector, en ese mismo abanico de electores, que el mal menor, entre comillas, el candidato Guillermo Lasso, vaya a cumplir con ofertas de campaña que hasta el momento no han ido más allá de los denunciados, y que en el caso de ambos difícilmente en este periodo van a poder ser expuestas de una manera más convincente. Se trata de llegar a ese Ecuador profundo, a ese electorado que está más allá de las redes sociales, que está más allá de los espacios de opinión en la esfera pública. Ese Ecuador que mira el día a día con una desesperanza y con un hastío de la política realmente muy preocupantes. ¿Cómo llegas a ese Ecuador profundo? ¿Cómo llegas? Porque lo que parece que pasa en algunas candidaturas o en algunas campañas, parece que se queda dando las vueltas ahí mismo, en el círculo, en las redes sociales que ven los mismos que ya saben por quién van a votar. Es decir, les tratas de convencer a quienes no tienes que convencerles porque están convencidos de que van a votar por tal o cual persona. Aquí lo que se trata es de buscar los votos que no tuviste. Así es. Claro, a ver, ahí hay dos temas. Uno es de estrategia política y el otro es de estrategia comunicacional. En lo primero, no, en ambas estrategias, en ambas dimensiones, creo que hay que partir de una noción de respeto al elector. No se puede seguir la lógica, y eso es lo que está todavía ocurriendo, la lógica de la vieja política que sigue definiendo el país desde el reparto y en esos oscuros concilios de la
Asamblea Nacional, ¿no? Si es que se sigue haciendo eso, el Ecuador está en riesgo de ser inviable en el corto plazo, y eso es percibido por la ciudadanía, eso es percibido por los electores. ¿A qué me refiero con esto? Los electores, por ejemplo, entienden que este escenario, que este proceso nació bajo sospecha. Y no es reciente la desconfianza de muchos ciudadanos en el proceso electoral, todo lo contrario. El CNE siempre denuncia fraude. El CNE desde las elecciones, no solo desde el 2017, recordemos lo que pasó en las elecciones Noboa-Maguara, y en las del 2017, el CNE no ha sido capaz en uno solo de sus actos actualmente de generar confianza. Entonces la duda es la marca que define a este organismo, pero también, a partir de los últimos acontecimientos, lejos de disipar las sospechas de fraude, se reafirman. Los electores no entienden lo que pasa cuando desde la Asamblea del Partido Social Cristiano emite amenazas a la fiscal de la Nación por su intención de investigar supuestas irregularidades en el proceso electoral. No hay un pronunciamiento de los dos finalistas claro, absolutamente consistente en relación a esta disposición de la Fiscalía, que sí es legal, que sí es constitucional. Lo que hay es cerrar filas para añadirse, sumarse al argumento del expresidente Correa, en el que se dice que esto va a retrasar las elecciones, que se esconde detrás de esa intención un golpe de Estado, lo cual es un argumento absolutamente trasnochado, ya que se puede defender la transparencia de las elecciones sin dinamitar la elección. Eso en lo político. Entonces, lo que la gente percibe es que aquí este proceso está viciado, está lleno de opacidad. Y bajo ese telón de fondo es difícil enarbolar discursos que vayan más allá de lo que se ha venido repitiendo en el caso del candidato Guillermo Lasso y desde hace un par de elecciones. O sea, si no votan por mí, este país se va a convertir en Venezuela. Si votan por el Correato, este país va camino al abismo. Eso no es, eso es un argumento que ya no es suficiente. A la gente hay que entregarle desde esa candidatura perspectivas absolutamente claras de cómo es que se van a solucionar problemas tan sencillos como el del crédito. A ver, la banca en el año de la pandemia reporta ganancias por más de 600 millones de dólares, cuando en la banca le niega créditos a ecuatorianos por 600 dólares, por 900 dólares, por $1,000, créditos que son para pagar arriendos de pequeños locales, para mantener en las escuelas, en los colegios o en las universidades a sus hijos, a los cuales han tenido que retirar porque y cambiarlos incluso a establecimientos públicos porque no alcanza para pagar el arriendo de sus viviendas. Ese tipo de contradicciones que parecen tan finas están en ese Ecuador profundo al cual ciertos discursos no llegan a convencer, no llegan a conectar con la ciudadanía. El tema de la pandemia, el tema de la inseguridad, que no se resuelve entregándole armas a toda la gente para que se líe a balazos con los delincuentes. Cambiar de personalidad en medio de la campaña. Ahora estoy entrando en el campo de la estrategia comunicacional. Cambiar de personalidad en medio de la campaña para tratar de conectar erróneamente con el electorado que estaba siempre y tradicionalmente afincado en los estratos populares ligados al Partido Social Cristiano. ¿Qué es cambiar de personalidad? ¿Qué es cambiar de personalidad? A ver, salir en un meeting a invitar a una cervecita, pues. O sea, es una personalidad que no le corresponde al candidato, que nunca fue la personalidad del candidato. Eso te iba a decir, o sea, claro, cambiar de personalidad para mal, pues. Por supuesto. Mira, la gente, insisto, políticamente hay que dejar de pensar que el elector es bobo, hay que respetarle al ciudadano, al elector. El elector se da cuenta de que algo extraño pasa cuando todos los astros coinciden y nuevamente el Partido Social Cristiano, que antes coincidía en la Asamblea, tiene ahora, se enlaza con lo que dice el expresidente Correa respecto a la posibilidad de que se esté tejiendo un fraude si es que la Fiscalía investiga el proceso electoral. O sea, y desde la Asamblea del Partido Social Cristiano le amenaza a la fiscal. Así es, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién es el aliado Milton? ¿Quién es el aliado
de la organización. Es una muy buena pregunta con lo que el Partido Social Cristiano dijo ayer. Es una muy buena pregunta. Tú dices, se enlaza favoreciendo a la candidatura de Correa, pero no se enlazó con Lazo los votos de Guayaquil, que supuestamente, a ver, Cynthia Viteri tuvo el 16% en la elección pasada, 16%, 1,5 millones de votos, Lazo tuvo 28%, sumaban juntos 44%, era lo que se podía esperar, pero ¿dónde estuvieron los votos de Cynthia que ni siquiera le hicieron ganar en Guayaquil? Así es, esa es lo que es la estadística pura y dura, la estadística fría nos está diciendo. Y hacia allá no necesariamente van los análisis más consistentes, más profundos, más académicos. No, el elector, el ciudadano común y corriente se da cuenta que en esa alianza el más favorecido fue Nebot, no Guillermo Lazo. ¿Cuántos asambleístas ganó el Partido Social Cristiano que apoya la candidatura presidencial de Guillermo Lazo? ¿Y cuántos asambleístas pierde, creo, en estas elecciones? Entonces es evidente que el único ganador de esa alianza es el Partido Social Cristiano, por no decir el señor Jaime Nebot, que suele no participar en elecciones, pero que realmente tiene una enorme incidencia en distintos gobiernos, ¿no? Es lo que se dice, él no gana las elecciones, pero gobierna. Del lado de la revolución ciudadana, con el ala correísta representada por Arauz, la gente entiende, el elector entiende que el candidato Arauz no es el que gana las elecciones. Quien gana las elecciones es la figura paterna, la figura fundacional, del liderazgo fuerte que tiene esa organización, que es Correa, al punto que toda la propaganda, que toda la publicidad es estructurada bajo la presencia omnímoda y la imagen del expresidente Correa. No es en ese sentido emocionalmente la figura de Arauz la que cala en el elector, en el votante, sino que es la figura que recupera el voto duro de esa organización política y que apenas suma entre 2 o 5%, según distintas estadísticas, habría que establecer un promedio ahí de votos nuevos. Es decir, si el 68% de electores no votaron por ellos, tiene un voto de 32%, y el voto histórico de Correa en sus mejores momentos oscilaba entre el 25 y el 30%, no es mucho lo que esta campaña en la primera vuelta arroja positivamente para esta candidatura, tomando en cuenta que se produjo una estrategia, o mejor dicho, una táctica de prácticamente querer comprar los votos a $1,000 por cabeza, si es que votaban por él, pero en todo caso no es en ninguna de las dos candidaturas un proceso que implique menospreciar al adversario. La ventaja que le lleva Arauz a Lazo es una ventaja fuerte. ¿Se puede definir esto en el debate? ¿Estamos ante un escenario de 1984? No creo, Milton, no creo. Los debates, salvo excepciones en todo el mundo, no cambian la tendencia del voto de los electores que ya tienen resuelto antes del debate por el candidato al cual le van a apoyar. Sin duda creo que, como tú señalas, más o menos en la circunstancia que enfrentó a Borja con Febres Cordero en ese año, podría ser un evento muy importante que pueda definir ciertos votos de indecisos. Pero aquí lo que va a ocurrir y lo que se necesita es entender dónde se encuentra ese elector que no va a mirar el debate y que no va a cambiar de opinión por el debate. Ese elector que se encuentra en la clase media a la que nadie le está ofreciendo una fórmula absolutamente concreta para resolver sus problemas de empleo y desempleo absolutamente gravitantes, ¿no? Porque los índices de desempleo y de empleo inadecuado, como eufemísticamente se llama, están cayendo en picada. Ese agricultor que no ha sido atendido, que no tiene créditos, ese agricultor, esa gente del campo allá en la costa que ve que este país se mueve bajo una lógica bicentralista, no centralista, en la que Guayaquil se lleva todo y Manabí, Esmeraldas y el Oro no se llevan nada, y que hay figuras políticas que están gravitando alrededor de una de las dos candidaturas que han tenido esa práctica, y no solamente esa práctica, lo han afirmado públicamente. Primero el puerto principal
y luego hablamos de cualquier otra provincia de la costa. Eso lo han dicho, esto está señalado incluso en una biografía de uno de estos personajes gravitantes. Hay el tema de la dolarización. El tema de la dolarización que también preocupa a muchos ciudadanos, yo diría que a la mayoría de todos nosotros. ¿Y qué va a ocurrir con la gobernabilidad del país en la asamblea? Es decir, tenemos una asamblea fragmentada, tenemos una asamblea que para poder aportar constructivamente al desarrollo del país tiene que conectarse con el gobierno, tiene que hablar con el gobierno, gane quien gane. Y eso, desde la perspectiva de la conformación de estos bloques, con las nuevas mayorías móviles que seguramente ya habrán aparecido y estarán realizando diálogos no públicos todavía para repartirse cargos en la asamblea, para presionar a los dos candidatos finalistas. Esto es entendido por el elector, esto es entendido por el ciudadano, ¿no? Y va a definir muchísimo la actitud de los electores respecto al voto. Esa diferencia porcentual que el candidato Arauz le lleva al candidato Lasso es una diferencia que en términos de la segunda vuelta no creo que se vaya a mantener, no creo que ninguno de los dos gane con un porcentaje muy elevado en relación a quien quede segundo, pero hay que estar atentos porque se han cometido errores en la estrategia de comunicación, sobre todo en una de las candidaturas que dan para dictar cátedra en las universidades de qué es lo que no se debe hacer en medio de una campaña. Hay que estar realmente habrá una nueva cátedra después de la segunda vuelta. Vamos a estar pendientes a ver qué corrigen, qué no corrigen, en qué mejoran y en qué empeoran. Estaremos pendientes. Se nos acabó el tiempo, Gustavo. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo Lich, consultor político, gracias por acompañarnos.